Muy buenos días para los que no había saludado. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy aprovechando que vamos a desarrollar, ¿cómo se llama? Algunos temas muy importantes. Ok, vamos a compartir pantalla. No es aquí. Vamos a hablar algo sobre lo que es la observación y el proceso de lectura comprensiva. Vamos a tratar dos temas, o sea, la observación y el proceso de lectura comprensiva. Vamos a empezar con lo que es la observación. La observación dice que es una ciencia que dentro de la cual pues nos combinamos todas las personas que dentro del mismo y que es un conjunto de hechos, principios, teorías y leyes que dentro del mismo el ser humano ha formulado para comprender la realidad misma que le rodea y todo esto, toda esta misma realidad le ha podido, le ha permitido transformarla. La observación, pues, es una disciplina, ya es una disciplina que el ser humano ha manejado, que el ser humano maneja y que dentro del mismo, pues, esta disciplina se va viendo y se va manejando a través del tiempo. La observación y el aprendizaje, ¿cómo vamos a lograr lo que es una observación y cómo es un aprendizaje? Dentro de esto, pues sabemos que las observaciones y el aprendizaje, pues de una u otra manera, nos conlleva lo que es alcanzar los objetivos que como seres humanos nos trazamos dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, para conjugar lo que es una observación y el aprendizaje, debemos de lograr muchas veces vencer las formas tradicionales que tenemos todos nosotros, quizás hasta la fecha, de poder memorizar aspectos muy puntuales e importantes dentro de lo que es el conocimiento. Debemos de transformar algunas veces, ¿verdad? Y de buscar los cambios, el cómo, el porqué de los hechos y lógicamente que elaborar nuestras propias conclusiones. Dentro de esto, pues es muy importante que conozcamos algunos aspectos muy puntuales. Cuando nosotros observamos, no es mirar nada más. Nosotros podemos mirar a diario, podemos ver a diario, por ejemplo, animales, agua, árboles, lluvias, sol, estrellas, fenómenos, sin inmutarnos por ellos, o sea, sin fijarnos realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que tienen, qué es lo que dejan de tener. Entonces, dentro del mismo, cuando realmente nosotros observamos, ¿ya? Es cuando nos preguntamos muchas veces el porqué de la naturaleza, el porqué de esto, el porqué de lo otro, ¿ya? Identificar los elementos que dentro del mismo está constituido lo que es una observación. En primera instancia, pues lógicamente tenemos lo que es el texto. En el texto, lógicamente, pues nos da mucha observación que dentro de la cual, pues nosotros, colocamos también nuestros propios sentidos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de observar las situaciones y que dentro del mismo, pues todos los 5 sentidos se ponen a trabajar. Ya, nosotros todos los seres humanos hemos creado técnicas y estrategias e instrumentos
que lógicamente nos van a auxiliar para realizar una buena observación. Cuando no es lo mismo, por ejemplo, como le dije anteriormente, mirar y observar. El mirar yo puedo ver todo lo que me rodea, pero el observar es fijarme directamente dentro de lo que es el instrumento, dentro de lo que es el objeto mismo y ver la realidad misma del objeto, de qué forma está formado, de qué forma está constituido, si tiene 4 partes, si tiene 2 partes, de qué consta, en fin, esa es una observación. Estas técnicas y estrategias e instrumentos, lógicamente, como seres humanos nos aumentan, nos dan precisión, ¿ya? Y que dentro del mismo, pues uno de los aspectos muy puntuales e importantes que tiene sentido en la observación es la lectura. Es algo que nosotros como seres humanos a veces hemos dejado de al lado el poder leer. Cuando nos ponen a leer, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos como que si fuera de forma obligatoria, como que cuando nosotros no tenemos hambre, nos dan de comer, ¿sí? Y sin embargo no lo tenemos que comer. Igual pasa con la lectura. A ustedes o a mí, quizás como yo todavía sigo estudiando, nos dan libros de lectura. Y estos libros de lectura, lógicamente, nos conllevan lo que es quizás no un trauma, sino con una decepción. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es de interés personal, no me gustan determinadas lecturas, pero como es un trabajo, lo tengo que realizar. Entonces, algo muy importante dentro de lo que es la observación, pues tenemos lo que es la lectura. Y cuando hablamos de la observación, la lectura y aprendizaje, que son 3 elementos. La observación dijimos que no era solo mirar, sino observar en sí el elemento mismo. La lectura es la forma comprensiva y de análisis que debemos de tener los seres humanos. Y el aprendizaje es todo aquello efectivo que de una u otra manera nos va a ser útil dentro de nuestra vida para tener una calidad de vida mejor. Conjugando estos 3 aspectos, pues podemos decir que es el proceso de observar, es el proceso de observar es fundamental en el aprendizaje de las ciencias y es la base de los demás procesos. Significa que si nosotros observamos un determinado objeto, aprendemos. Anteriormente estaban dando unas noticias de que se miraba un ovni. Estados Unidos lo había identificado y que lo había sacado a la luz de que sí era un ovni el que estaban viendo su base naval. Entonces, dentro de esto, hemos aprendido muchas situaciones que al observar detenidamente el video que se nos pasó, ya sea por la vía internet o por televisión o por un video, lógicamente observamos cómo de una u otra manera se mueve el instrumento, se mueve el aparato, se mueve muchas cosas. Entonces, nosotros ahí tuvimos un aprendizaje. Para observar adecuadamente también es necesario utilizar al máximo de sentidos posibles y no solo el de la vista, sino que en la mayoría de las veces se reduce. Muchas veces no observamos correctamente el objeto que se nos presenta enfrente, sino que debemos de conjugar nuestros 5 sentidos para que la observación sea eficiente y eficaz, ¿verdad? Y que dentro del mismo, pues es muy necesario tenerlo correctamente desarrollado dentro de lo que es una observación para que se dé una observación efectiva. Por ello, la observación, así como la lectura, ¿qué son?
Son productos y procesos que nos facilitan a aprender y a captar, leer la realidad. ¿Para qué? Para que en base a nuestros conocimientos previos, todos dentro del mismo al desarrollar lo que es un tema, ya tenemos conocimientos previos que hemos escuchado hablar con anterioridad o que hemos leído o que han comentado. Entonces, casi por lo regular, la mayoría de todos los estudiantes, al abordar un tema en específico, se adquieren conocimientos previos o tienen conocimientos previos. Y además de los conocimientos previos, los nuevos conocimientos que van a adquirir. Todo esto formamos juicios de valor que lógicamente nos va a permitir tomar buenas decisiones adecuadas dentro de un contexto o una situación X o Z. Entonces, cuando dentro del mismo nosotros podemos leer la realidad misma, tenemos conocimientos previos, tenemos conocimientos nuevos, se puede lograr una adecuada comprensión, una adecuada reflexión, una interpretación, valoración y crítica de la realidad misma del texto que estamos leyendo. Muchos acostumbramos a leer muy poco o simple y sencillamente solamente leemos algunos artículos. Ahora, si vemos este mapa, por ejemplo, podemos decir que la observación, ¿qué nos va a permitir la observación? Analizar. Analizar el objeto mismo a través de la naturaleza, de la causa y el efecto. ¿Cómo vamos a analizarla a través de la naturaleza? ¿Qué puede ser esta naturaleza? Puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa o un hecho que pueda suceder dentro de la vida humana, ¿ya? Y cuando hablamos dentro de lo que es una persona, ¿quién es? Lógicamente, debemos de hacernos la pregunta, ¿quién es? Al realizar lo que es una observación. Solo estamos hablando de la observación. Al animal, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando nos referimos a la cosa o a un hecho, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el hecho? ¿Qué es la cosa? Entonces, a eso se refiere lo que es la observación que nos permite analizar hechos naturales a través de las personas, quién es, el animal que es, las cosas o hechos que es. Pero además de ello, también nos permite analizar lo que son las causas. Y las causas pueden ser la razón, el agente y el origen. La razón, ¿por qué es? ¿Por qué se dan tantas situaciones actualmente o por qué se da tanto desinterés por la conservación de la vida? El agente, ¿quién lo hizo? O sea, ¿a través de quién? ¿Sí? ¿A través de quién fue la causa? O sea, realizamos la observación, analizamos la causa y una de las causas es el agente. El agente, ¿quién lo hizo? ¿Qué lo produjo? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Posiblemente el virus lo hicieron los japoneses o los chinos. ¿Quién lo produjo? Supuestamente un animal, ¿va? Entonces, nos permite, al observar, nos permite dar algunas causas. ¿Cuál fue el origen? ¿Para qué nos sirvió? ¿Sí? Entonces, la observación nos permite analizar a través de la causa, pero la observación también nos permite analizar a través del efecto. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones? ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias que nos trae el COVID-19? Significa que mucha muerte, o sea, mucha mortandad, hospitales no preparados para una pandemia. En Guatemala, poca instrumentalización, muy poco insumos en los hospitales nacionales. ¿Cuáles son las soluciones?
usar todos una mascarilla al salir a calle, lavarse las manos, y eso que no soy política, lavarse las manos, al estornudar, taparse con los codos, no tocarse la cara al ni bien salir a la calle, ni los ojos. Entonces, todo esto solamente se refiere a lo que es la observación. ¿De qué forma observamos nosotros? Y a veces a nosotros nos cuesta observar muchas veces. Nos cuesta realizar directamente lo que es una observación. Ahora, dentro de lo que es la observación aparece, anteriormente les había hablado sobre lo que era la lectura, pero la lectura comprensiva. Muchos de nosotros leemos algunos documentos, algunas revistas o algunos textos o editoriales que nos dan a conocer un tema en específico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no comprendemos lo que estamos leyendo, ¿ya? Pero es muy positivo la lectura comprensiva. ¿Por qué? Porque le da un enfoque diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la lectura comprensiva? Dice que la lectura es el proceso por el cual observamos el texto y a partir de esta observación percibimos, recibimos, analizamos, reflexionamos y adoptamos una posición crítica sobre los elementos que lo componen. Significa que al poder usted leer, al poder usted analizar el texto, al poder reflexionar lo positivo, lo negativo, lo que yo puedo realizar, lo que yo no puedo realizar, si estoy hablando de, ¿qué le digo yo? Del naturalismo, o si estoy hablando del constructivismo, pues me hace realizar una crítica sobre los elementos que componen cada uno de ellos. Entonces, a eso se refiere también a que al poder leer, yo voy a poder analizar, yo voy a poder reflexionar, yo voy a poder realizar muchas situaciones con la lectura. Ahora bien, dice, el resultado de esta lectura, lógicamente obtendremos la información necesaria para la construcción de nuestros propios conocimientos. Cuando yo leo, yo adquiero conocimiento y al leer yo, sin que el docente me lo exija, sin que el docente esté allí atrás con el yugo para que yo pueda leer, lógicamente yo estoy realizando un aprendizaje autónomo. ¿sí? Estoy realizando mi aprendizaje. Entonces, por lo tanto, es muy importante que cada uno de nosotros, pues lógicamente, podamos leer y realizar una crítica constructiva, positiva, pues también negativa de los aspectos que se puedan dar. Ahora, desde una perspectiva interactiva, leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su estructura, su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Cuando usted va a leer, lógicamente quizás por el nombre del libro, usted ya tiene un conocimiento previo. Si, por ejemplo, usted va a mirar, ¿qué le digo yo? ¿Ha visto usted la película de Los Tres Idiotas? Esa es una película que al verlo, que al escuchar usted su nombre, usted se imagina que son tres personas especiales. Y sí, realmente son tres personas especiales. No le voy a contar de qué trata la película porque usted va a verla en uno de los módulos y la va a analizar, lógicamente, ¿verdad? Entonces, esta es una película que dentro del mismo trae consigo muchas acciones positivas con referente al conocimiento. Es una película educativa, pero a la par de que es educativa, pues le va a llamar mucho la atención. Para leer necesitamos simultáneamente manejar la soltura, las habilidades de decodificación, de descodificación, ¿sí?
Descodificación es entender el mensaje que nos quiere dar el lector a través de la escritura, ¿ya? Entonces, y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Todos y cada uno de nosotros tenemos experiencias previas en la mayoría de los temas porque estamos inmersos dentro de un mismo contexto. A Isabel Sole, en su libro Estrategias de Lectura, nos presenta estas valiosísimas premisas. O sea, esto no lo escribí yo, lo escribió Isabel Sole. Poder leer, es decir, comprender e interpretar textos escritos de diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos, contribuye de forma decisiva a la autoestima de las personas. Significa que si usted lee, si usted interpreta, ¿ya? Y lo hace con diferentes intenciones y objetivos, lógicamente su autoestima va a estar en la medida necesaria, lógicamente, en que usted necesita para poder tener un espacio de lectura, ¿ya? Ya que la lectura es un instrumento necesario para manejarse con ciertas garantías en una sociedad letrada. A veces nosotros nos hemos encontrado con que una persona nos lanza un tema de conversación, pero por falta de lectura, nosotros solo le contestamos, ajá, por supuesto, claro que sí, pero porque no sabemos, no conocemos, o sea, no tenemos el conocimiento ni el conocimiento previo para poder discernir, para poder entablar una comunicación con la persona. Entonces, lógicamente, es muy interesante e importante que nosotros como estudiantes, nos pongamos a leer. En la lectura, el lector es un sujeto activo que procesa el texto y le aporta sus conocimientos, su experiencia y esquemas previos. Lógicamente, cuando usted lee, antes de que usted lea, usted es una persona. Después de leer, usted ha sufrido cambios. A ver, ¿por qué ha sufrido cambios? ¿Quién me quiere contestar? ¿Por qué ha sufrido cambios la persona después de leer? A ver, Suri, a ver, ¿por qué ha sufrido cambios la persona después de leer? Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese, Eli, que pensando, ¿verdad?, en la pregunta que usted realiza, a veces nosotros como seres humanos vivimos en un estado, por decir algo, de ignorancia por la falta de información que tenemos acerca de algunos temas o de algunas cuestiones. Poniendo un ejemplo de ahorita de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19, a veces hay personas que se ponen a compartir nada más lo que ven en las redes sociales y no leen, sino que o leen un pedacito y vieron que de repente sí es acertado y lo comparten, pero realmente a veces uno como persona no se toma el tiempo de poder leer, de informarse, de indagar, de buscar más allá de lo que nos dan. Precisamente ayer entregamos una tarea, o algunos compañeros quizá antes, pero decía la lectura, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que aprender a aprender. Y parte de ello considero que es cuando nosotros leemos. Cuando nosotros leemos nos informamos, nos empapamos de algo veraz, no de algo que es o que solo alguien nos lo dijo, no, sino que cuando nosotros sufrimos un cambio al momento de leer, porque nosotros estamos enriqueciendo nuestro intelecto, podríamos decir, o nuestra cultura. Eso es lo que pasa cuando nosotros leemos, nos enriquecemos y ahí sí que sufrimos un cambio porque a veces pensábamos que era una cosa, pero al momento de leer y de indagar en el tema, nosotros ya salimos, como quien dice, de la ignorancia
a pasar a ser seres de que ya sabemos, ¿verdad?, qué pasa en realidad. Eso podría yo decirle. Gracias, Uri. Sí, realmente te digo, cuando una persona va a leer, antes tiene pocos conocimientos. Después de la lectura ha adquirido más conocimiento. Ese es el cambio que tiene la persona. Y sí, realmente déjame comentarte que muchos de nosotros, le digo, no leemos, no leemos. Simple y sencillamente solo miramos, ¿sí? Solo miramos, no observamos y no leemos. Entonces, a veces pasamos mensajes muy erróneos, mensajes que a veces no tienen el por qué enviarlos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra cultura, la falta de lectura, la falta de comprensión lectora, la falta de interés de la persona por leer y por conocer. Esta película yo se las voy a dejar en el segundo módulo para que usted la vea y yo le voy a escribir qué es lo que usted va a realizar. No es gran cosa la que usted va a realizar. Lo que a mí me va a interesar es su comentario con respecto a esta película. Pero déjeme decirle que también para el segundo módulo usted va a leer un libro, ¿sí? Pero yo no le voy a imponer el libro porque a veces cuando a mí me imponen libros, pues lo hago, ¿verdad? Porque tengo que realizar la actividad, pero pienso que yo lo haría mejor si yo elijo el libro. Usted puede elegir cualquier libro de su interés. Dentro de 8 días usted me va a indicar, licenciada, yo voy a leer tal libro. Perfecto. Perfecto, ahí nada más. Yo no le voy a cuestionar, yo no le voy a decir sí, no le voy a decir no, porque es su elección, es su propia elección, ¿está? Entonces ya le estoy adelantando algunas actividades que usted va a tener. Dice que luego el lector pues puede y debe progresivamente ir dominando aspectos de la actividad lectora que a un principio lógicamente le resultan inaccesibles. Significa que si usted se va adaptando y se va acostumbrando, por decirle, a leer constantemente, después la lectura ya le va a ser fácil. Le va a ser demasiado fácil una comprensión lectora. Lo más que queremos llegar a cuando una persona lea es que tenga un análisis, un análisis de lectura, un análisis crítico positivo o un análisis crítico negativo dentro de lo que es el proceso de lectura. Ahora bien, tenemos lo que es un proceso inconsciente de Homo Lens. Cuando estamos hablando de un proceso inconsciente de la lectura, lógicamente, la lectura es un proceso de observación del texto. Cuando yo le hablo del texto es de referente al libro, por el cual revelamos, comprendemos e interpretamos el mensaje comunicado por el escritor. Cuando leemos, entendemos muchas veces cuál es el mensaje, pero muchas veces solo leemos una vez. Híjole, y nos quedamos en blanco. ¿Por qué? Porque no le entendimos el mensaje o no tomamos la idea central del escritor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es volver a leerla para que yo pueda ya entender y comprender esta lectura. Ya, entonces, la lectura es una operación constante, es constante y se da en todos los momentos. Lo podemos hacer conscientemente o inconscientemente. Quizás cuando usted ya está mirando, usted ya está leyendo, ¿ya? Usted ya está leyendo, pero no leyendo situaciones no productivas hacia su conocimiento. A veces leemos muchas cosas que no nos van a dejar nada dentro de lo que es nuestro conocimiento mismo. Entonces debemos de ver y de razonar cuáles son los aspectos importantes que me van a dejar a mí como persona. El estudio es una gran parte de la lectura. La lectura está situada en base de toda enseñanza y de todo aprendizaje. Si hay lectura, hay aprendizaje. Si hay enseñanza, hay lectura y hay aprendizaje. Ya, entonces, todo esto lo tenemos que conjugar. Desde que usted aprendió a leer,
Usted no debió haber parado de leer. Ya, lo primero que le muestran o le leen a uno son los libros de cuentos. ¿Ya? Cuando usted, no sé, muchos no tenemos memoria, imagínense todo el tanatal de años que tengo yo, y recordarme cuando se ponían a leerme cuentos es como que está muy difícil, ¿verdad? Pero ustedes están más cerquitas que yo, y entonces se puedan recordar que de repente, pues su papá, su mamá o algún familiar se puso a leer con usted. El momento llegó cuando usted aprendió a leer, ¿sí? El momento llegó cuando usted propio pudo aprender a leer y leyó sus primeros libros. ¿Por qué no incentivar? ¿Por qué no animar a que usted hubiera seguido leyendo, a tener imaginación, a crear, a recreándose, ya, a tener nuevas situaciones? Por ejemplo, por medio de la lectura la persona puede conocer, pensar, imaginar, analizar, sintetizar, relacionar, resolver situaciones y problemas. ¿Por qué? Porque no toda la vida nos vamos a quedar con la misma resolución de problemas. Por ejemplo, que si usted tiene una gotera en su casa, lógicamente, ¿verdad? Entonces, usted lee un libro en la cual le indica cómo tapar goteras. Perdón, no lee un libro, sino que usted sabe que en la calle venden unos papelitos que al pegarlos le tapa la gotera y usted ya no va a tener gotera. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso se deteriora, eso se despega con el sol, con el aire, con la lluvia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va, adquiere un libro, compra un libro o lee un texto donde le va a indicar a usted de qué forma y de qué manera puede usted tapar esa gotera de mejor forma, eficaz, para que de una u otra manera resuelva su problema. ¿Ya? Entonces, a esa forma y a esa manera nos debemos de situar para poder tener interés de leer. Ahora, la lectura como proceso comunicativo. La lectura es un diálogo silencioso. Aunque no queramos aceptar, pero la lectura es un diálogo silencioso. En cada una de las lecturas la persona tiene, en primer lugar, motivaciones. Si usted no se motiva para leer, ¿quién lo va a motivar? Yo lo voy a motivar a que usted lea. ¿Y cómo lo voy a motivar? Diciéndole, bueno, usted me elige su libro, no se lo voy a elegir yo. El semestre pasado yo se lo elegí, ¿ya? Pero ahora usted lo va a elegir. Y no va a ser un libro, van a ser 3 libros los que usted va a leer, ¿ya? 2 los va a poner usted y 1 lo voy a dejar yo. ¿Estamos? Vamos a ver, vamos a equiparar cómo está el proceso de lectura cuando usted lee y cuando yo se lo doy. Entonces, la motivación, los objetivos, la utilización de publicaciones específicas. Voy a hacer una pausa. Mi tiempo ya va a terminar, solamente me queda 1 minuto. Nos vamos a quedar en la diapositiva número 15, si me recuerdo, por aquello que se me olvide, para el próximo sábado. Tiene su tarea de evaluación en la plataforma, sí, es diferente, es distinta a un cuestionario. Por favor, trabaje solo. Evíteme la molestia de no calificarle su trabajo. O sea, trabajos iguales, no les voy a poner nota a ninguno de los dos. Por favor, entonces haga su trabajo de forma individual y súbalo a la plataforma. Algunos no me están trabajando, por favor. Yo no sé qué es lo que pasa, no me están entregando tareas, también no se están conectando. Entonces, por favor, suplicarles, que se conecten, ¿verdad? Y que dentro de semana estoy para servirles en el chat de 8 a 8. Por favor, abren sus cámaras. Necesito tomar su foto de asistencia antes de que se me vaya el minuto. Voy a agarrar a los que tengan y abran sus cámaras y los que no, bendito Dios. ¿Estamos? Entonces, abran sus cámaras, no importa que no estén peinaditos. Bueno, entonces, si Dios permite, nos miramos dentro de 8 días, se me cuidan mucho
Voy a subirles no, voy a terminar con las diapositivas y ahí se las subo. Por favor, su trabajo es solo